Para hablar sobre esto, sobre el pedido de nulidad de la deuda por parte de las empresas recuperadas, estamos con Andrés Bernal, abogado del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Andrés, te saludamos desde Barricada TV. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto y saludos a ambos. Muy bien. Bueno, para empezar, Andrés, ahí ustedes en la causa plantean que de hecho el pedido de deuda por parte de la gestión anterior no cumple con muchos de los pasos necesarios para hacer un pedido de esta magnitud. ¿Nos podrías un poco enmarcar cuáles serían esos pasos? Claro, les hago un repaso breve de cómo fue el recorrido derrotero estos años. Nosotros lo que hicimos inmediatamente después de que el gobierno macrista anunciara el acuerdo con el Fondo Monetario, en realidad inmediatamente después de que lo anunciara, a nosotros se nos paró, o se nos prendió, mejor dicho, una alarma, básicamente porque con algún conocimiento en la materia sabíamos que no podía tramitarse y alcanzarse una decisión de esas características en el tiempo exprés de no más de 9 días que le había demorado el gobierno entre que salió a negociar y obtuvo el acuerdo. Entonces lo que hicimos en aquel momento fue empezar a averiguar desde la Coordinadora de Abogados y Abogadas de Interés Público con el MENER, esta fue una articulación en conjunta, fue empezar a trabajar y formalmente reclamar que se nos presentasen los acuerdos, el contrato, los expedientes administrativos en el marco del cual debiera haber tramitado la decisión de negociar primero y contratar después, acordar un crédito de estas características. Eso devino en una cantidad de acciones administrativas primero y acciones judiciales después. La principal es la que está durmiendo en la Corte Suprema hace 15 meses, en el marco de la cual quedó demostrado esto que vos planteabas, que los expedientes administrativos, y acá hago un paréntesis, el Ejecutivo, los estados en general, en cualquiera de sus niveles, toman decisiones en el marco de expedientes. Es decir, para comprar una resma de papel, para contratar un servicio o lo que fuera, hay que abrir un expediente y ese expediente tiene que transitar o rebotar entre distintas áreas que van opinando técnicamente sobre estas resmas sí, estas no, esta más barata, como para finalmente de eso resultar una disposición, una resolución, un decreto. Eso es una ley nacional, que es la Ley de Procedimiento Administrativo. Y además, para este tipo de características, la contratación de un crédito por casi 57.000 millones de dólares, se involucran otras leyes, la Ley de Administración Financiera y otras más, que de algún modo determinan cómo se tiene que tomar una decisión de estas características. Bueno, el macrismo lo que hizo fue asumir esta decisión sin haber transitado y cumplido ninguno de estos pasos que previamente había que cumplir para llegar a la decisión. Eso es lo que nosotros pudimos judicialmente demostrar desde este trabajo en conjunto con el MENER. Yo soy abogado en la coordinadora y aparte abogado del MENER. Y es una cuestión que está judicialmente probada, esos ya son documentos oficiales. Lo que nosotros pudimos demostrar fue que los expedientes administrativos, esto como para empezar, digamos, los expedientes administrativos a partir de los cuales debiera haber transitado y debiera haber formado la decisión, son posteriores al anuncio del crédito y posteriores a nuestra demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que lo armaron después. Después, que no tienen ninguna evaluación técnica sobre la conveniencia no de la asunción del crédito. No carecen de un dictamen técnico específico que obliga, que tiene que hacerlo el Banco Central para medir el impacto que ese crédito va a tener en la balanza comercial del país. Y después finalmente que de esa tramitación no resulta, que insisto, es de fecha posterior al anuncio, de esa tramitación no resulta ninguna decisión formal del Ejecutivo, no hay ningún decreto presidencial, ni una resolución, absolutamente nada. A partir de eso es que decimos desde entonces que ese crédito se contrajo a sola firma, como en general hacen los banqueros cuando se juntan a jugar al golf y resuelven, bueno, de la misma manera.
Vos recién hablabas de que esta causa está cajoneada hace 15 meses en la Corte Suprema, pero también hablabas de que hicieron una serie de acciones judiciales. Te preguntaría cuál es la situación en la totalidad de estas presentaciones y cómo se continúa en este sentido. Claro, bueno, lo plantean muy bien ustedes a inicio, lo planteas vos muy bien a inicio. Nosotros tenemos esta causa que es la de acceso a información, en la que la Cámara Contencioso Administrativo Federal de Capital Federal lo que hizo fue ordenarle al gobierno nacional, gestión anterior, que completase la información faltante. Básicamente en esos expedientes no estaba el contrato, entre otra cantidad de cuestiones como las que les mencioné que faltaban. Eso el gobierno macrista lo apeló con un recurso extraordinario federal y lo llevó a la Corte Suprema. Eso la Corte Suprema lo tiene sin movimiento desde hace 15 meses. ¿Sí? En el medio cambio de gobierno, inicio de las negociaciones con el fondo, etcétera. Nosotros lo que hicimos es, teniendo probado judicialmente y con documentos oficiales todo lo que les comenté, iniciar por primera instancia una declaración de nulidad por incumplimiento de las leyes locales. Básicamente lo que decimos ahí es que para contraer este crédito se violaron las leyes que les fui comentando. Entonces, el cómo determina la nulidad. El cómo me refiero al cómo debiera haberse tomado y gestionado la decisión. Eso es ilegal, violó estas normas. Entonces hicimos este planteo de nulidad, que en primera instancia el juez lo declaró, lo rechazó, perdón, a partir de argumentos dogmáticos, una posición bien cerrada de carácter político, en el que nos refirió, ni siquiera nos habilitó a producir la prueba, a contramano de lo que sí expresó el fiscal, que dijo que tenía que tramitarse la actuación, y lo que sostuvo el juez de primera instancia ahí fue que no estábamos demostrando, como MENER, ya en ese caso, el perjuicio que había sufrido las MIPYMES, las micro y pequeñas empresas recuperadas y cooperativas que, digamos, representa el MENER, no estaba acreditado el perjuicio que sufrieron como consecuencia del ajuste macrista posterior a la toma del crédito. Una ridiculez. Y encima no nos permitió eso demostrarlo. Nosotros eso naturalmente lo apelamos y está en Cámara, y ahora estamos esperando hace unos meses ya que el fiscal general de Cámara, Rodrigo Cuesta, que tuvo un dictamen muy bueno en la causa que está en Corte, un dictamen previo muy bueno ahí, bueno, ahora resuelva a favor del inicio de la actuación. Andrés, bueno, justo también antes habíamos hablado de que todo esto aparece en el marco de las declaraciones de Alberto Fernández sobre que la investigación que se piensa iniciar sobre contraer la deuda. ¿Crees que esta investigación que se quiere lanzar desde el Ejecutivo va a favorecer a que la causa que ustedes iniciaron en el 2018 siga su cauce? Mira, ¿vos te referís a la nulidad? Exactamente. Bueno, ahí eso habría que verlo, porque... Claro, bueno, porque, perdón, te interrumpo, la nulidad además implicaría el no pago de la deuda, ¿no? Mira, esa nulidad está planteada de una manera especial. Nosotros ahí lo que hicimos es un planteo de nulidad con efectos modulados, sería técnicamente, que es una nulidad hacia adelante. Es decir, que en general la nulidad implica retrotraer la situación. Uno dice, bueno, esto se hizo de tal forma, erróneamente, entonces a partir de la nulidad esta situación tiene que volver a su origen. En el medio el Fondo Monetario desembolsó 44.000 millones de dólares, etcétera. Entonces lo que nosotros hicimos fue documentar la ilegalidad de cuerpo entero y fuimos por una declaración objetiva de nulidad, pero con efectos adelante, con el objetivo de que esa acción, entendiendo además que de algún modo sería más sencilla de tramitar en el marco marco judicial, que ese trámite resulte una resolución judicial que de algún modo determine que ese modo
a partir del cual se contrajo la deuda fue un modo ilícito, nulo, y entonces sí resulta un factor de responsabilidad objetiva de quienes la contrajeron. Esa resolución judicial nosotros entendemos que es muy importante como para construir, si se quiere, el nunca más en términos de deuda externa, porque es la manera de empezar a acotar estas decisiones discrecionales de los gobiernos que de buenas a primeras nos abrochan con estos créditos que se saben son impagables y absolutamente inviables.